A ver, buenos días, buenos días. Mm, Bien, a ver, vamos a continuar entonces. Está, buenos días con todos. Ya está. Mm. Listo, ahí está. Se ve la pantalla, muchachos. ¿Dónde están? A ver acá. Ahí está, ya lo vi. Bien, vamos a ver ahora el tema de condensadores o capacitores. Condensadores o capacitores, ¿no? Entonces, antes de ver el tema, vamos a identificar cuáles son nuestros condensadores. ¿Y qué es eso, no? Bueno, los condensadores son dispositivos electrónicos que tienen la capacidad de almacenar carga y energía. Lo importante es que pueden almacenar carga y energía. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a poner una imagen. Ah, ahí está, tenemos ahí un condensador. Vamos a buscar otros condensadores. Y estos dispositivos que estoy colocando como imágenes, ¿los has visto? Yo estoy seguro que lo has llegado a ver. En algún circuito, en alguna pieza, de repente has desarmado algo, en una computadora, un parlante, algún mouse, o algún dispositivo que de repente hayas podido de repente abrir. Has visto esto, ¿no? No solo ese, mira, acá hay más, mira. Mira, ahí está. Estos son los condensadores o capacitores, ¿no? ¿Cuál es la función de estos condensadores? Más o menos te adelanto. Lo que vamos a estudiar es cómo poder calcular la capacidad que tiene
cada uno de estos condensadores. Vamos a encontrar condensadores de diferentes tamaños. Ujú, de diferentes tamaños, ¿no? Y vamos a considerar cada capacitor como una cajita que almacena. Entonces, si puedes fijarte, más o menos entre el azul y el plomo, parece que el azul es un poco mayor, ¿no? O sea, es un poco más grande. Entonces, si es más grande, podemos decir de que de repente tiene mayor capacidad, ¿no? Entonces, todas esas cositas lo vamos ahora a analizarlo en base al desarrollo del tema. Entonces, ya vimos los condensadores, más o menos para que entiendas lo que se va a estudiar. Y ahora sí pasamos a las definiciones. Bueno, con respecto al título, es condensadores o capacitores, es lo mismo, ¿ya? Condensadores o capacitores, no hay diferencia, es lo mismo. Ya está. Teniendo claro ello, nos dice acá que antes de hablar de lo que es un capacitor o un condensador, debemos mencionar algunas características, algunas propiedades. Y una de ellas, como primero, tenemos la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica nos dice lo siguiente. Cuando un conductor se carga, mira, este distribuye la carga sobre la superficie del conductor, generándose un potencial y por ello, ¿no? La relación entre la cantidad de carga por unidad potencial se indica capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica lo vamos a calcular de esa manera, como la carga entre el potencial eléctrico. Carga entre potencial eléctrico. Así es como vamos a calcular la capacidad eléctrica. Ahora, además de eso, vamos a ver acá algunas características de la capacidad. Vamos a poner acá, nota o importante, dos puntos. Mira, la capacidad eléctrica, ¿cómo se calcula? Se calcula como carga sobre potencial eléctrico. Pero ¿sabes qué? La capacidad eléctrica no depende de la carga y el potencial eléctrico. ¿Qué? Profe, ¿cómo es eso? Si ahí usted me está diciendo de que la capacidad eléctrica se calcula como carga sobre potencial. Está bien, esa es una relación, pero la capacidad eléctrica de un conductor no está definido en sí como que dependa de la carga y el potencial. Vemos aquí la capacidad eléctrica es constante y solo depende, ahora sí, mira, vamos a ver de qué depende. Solo depende de su forma geométrica y del medio que lo rodea. Ay, profe, no entiendo, no entiendo. Ya volé. ¿Cómo es eso de que no depende de la carga y el potencial y depende de la forma y del medio? Sí, mira, te lo voy a explicar así ahora. Te dije que la capacidad eléctrica tiene que ver mucho como la capacidad para almacenar carga por unidad de potencial. Imaginemos esto. Eh, Vemos que alrededor de un conductor se va a almacenar carga.
Y la relación de carga y potencial viene a ser la capacidad del conductor, capacidad eléctrica, ¿no? La unidad de medida de la capacidad eléctrica es el farad. Ahora te lo pongo así. Mira, atento. Vamos a imaginar un salón de clases. ¿Está bien? Un salón de clases. Y en ese salón de clases tiene una capacidad de alumnos. Cada alumno representa una carga. Mira, en el salón de clases hay una capacidad límite de alumnos. Imaginemos este tamaño de salón. Entonces, este tamaño de salón tiene una capacidad, mira, una capacidad de 50 alumnos. Te pregunto ahora esto. La carga son los alumnos. Si no hay alumnos dentro del salón, ¿su capacidad de ese salón aumenta o disminuye o sigue siendo 50? A ver, ¿qué piensas de eso? La capacidad de ese salón, si no hay ningún alumno, ¿sigue siendo 50 o no? A ver, ¿están ahí? Claro, sigue siendo 50. Ah, o sea, profe, por más que esté vacío, ¿no? O de repente lleno, sigue siendo 50 alumnos su capacidad de ese salón. Ah, entonces no depende de la carga ni del potencial, porque vemos de que al final la capacidad sigue siendo la misma. Pero ¿cuándo podría cambiar su capacidad de este conductor? Bueno, la única forma de cambiar su capacidad es haciendo esto. ¿Qué pasaría si el salón lo hacemos más grande? Pregunto, si es más grande el salón, ¿cambia la capacidad o no? Claro que sí. La capacidad ahora puede ser 80. Conclusión, la capacidad de quién depende de la forma geométrica. ¿Listo? ¿Qué más? Profe, y dice del medio que lo rodea. Sí, sí, también el medio, mira. Mira, ¿qué pasaría si adentro lo llenamos de humo? Imagínate que hay humo adentro. Si no hubiese humo, los alumnos entrarían con total facilidad. El alumno entra en los 80 alumnos. Pero si hay humo, la pregunta es, ¿entrarán la misma cantidad de alumnos? Ya no, sí o no. No, por el humo, pues. Entonces vemos que el medio que rodea a este salón perjudica para almacenar carga. Entonces, la capacidad eléctrica también depende mucho del medio que lo rodea. Ahora, en nuestro caso, por lo general, el medio que rodea un conductor lo estamos considerando aire o vacío. No es lo mismo tener al conductor en un medio diferente, por ejemplo, no sé, en un medio acuoso, que tenerlo en el aire vacío. Sus capacidades eléctricas van a ser diferentes, ¿no? Ya lo estamos viendo. Y ya está. Entonces, conclusión, ya te diste cuenta que la capacidad eléctrica no depende de la carga ni del potencial. Entonces, profesor, si la capacidad eléctrica es constante, ¿qué quiere decir esto? Que existe una relación de carga y potencial, que la carga es directamente proporcional al potencial eléctrico. O sea, si la carga se duplica, la capacidad no se duplica. Esto es erróneo. La capacidad no cambia, esto es constante. Entonces, si la carga se duplica, necesariamente el potencial se duplica. Si la carga se reduce a la mitad, el potencial se reduce a la mitad, pero la capacidad sigue siendo la misma, hasta que, o salvo que cambie la forma geométrica. Ya está, ya está, ya entendimos eso entonces. Ahora, ¿qué es un capacitor? Llamamos condensador o capacitor, ahora sí,
a aquel sistema conformado por dos conductores, aquí, dos conductores de la misma cantidad de carga, pero de signos opuestos. Si yo coloco los conductores aquí y estos conductores son de la misma carga, pero de signos opuestos, entonces, ¿no? Entonces lo que voy a obtener es una diferencia de potencial eléctrico, porque al haber uno con mayor carga hay un mayor potencial y al haber uno con menor carga hay un menor potencial. Profe, y al estar estos dos, ¿no? cerca, la relación de estos dos, la capacidad eléctrica sería la carga entre la diferencia de potencial. Pero ¿sabes qué? Ahora, a la diferencia de potencial, a la diferencia de potencial, ya le vamos a cambiar de nombre. Yo ya no voy a estar diciendo diferencia de potencial eléctrico, no. Cuando hablemos de diferencia de potencial eléctrico, vamos a colocar voltaje, voltaje. O sea, ya está entrando el término voltaje. Habíamos empezado estudiando lo que era potencial eléctrico, cómo se calcula y todo eso. Ahora, si existe una diferencia de potencial eléctrico, existe un campo eléctrico, ¿no? Y para no estar diciendo diferencia de potencial eléctrico, decimos voltaje. Conclusión, si existe un voltaje, existe un campo eléctrico. ¿Cómo que campo eléctrico? Acá, mira, en este caso, cuando tengas cargas positivas y por el otro lado tengas cargas negativas, pregunto, cuando hay cargas positivas y hay cargas negativas, tiene que formarse un campo eléctrico, ¿no? Y ese campo eléctrico, ¿no? Las líneas de fuerza salen de las cargas positivas y se dirigen hacia las cargas negativas. Y ya está. Entonces ya vimos ahora lo que es un capacitor. Capacitor simplemente está hecho por dos conductores que almacenan la misma carga, ¿no? Pero de signos opuestos. Y ya está. Sigamos. Vamos a analizar ahora la capacidad eléctrica de una esfera conductora. Ya. ¿Cómo calculamos la capacidad eléctrica? A ver, dice, para el caso de una esfera conductora, carga Q y radio R, la capacidad eléctrica se indica como. Recordamos un poco la esfera de la clase anterior. Habíamos visto que la esfera conductora, el potencial eléctrico, ¿cómo es? ¿Recuerdan eso? Potencial eléctrico en la superficie y en el interior es constante. Es el mismo. Entonces, la capacidad eléctrica de una esfera conductora lo vas a hallar de esta relación. El radio de la esfera entre la constante de Coulomb. Entre la constante de Coulomb. Pero, pero, mira, hay otra forma de hallarlo. Vamos primero a hacer la demostración de cómo sale eso. Vamos a encontrar el potencial aquí en la superficie. ¿Cuánto vale el potencial en la superficie? A ver, ¿quién me dice? No, ya que lo hemos visto, esto ya lo hemos visto. A ver, a ver. Era la constante de Coulomb por la carga sobre el radio, ¿está bien?
Ponemos entonces. Ajá. Tienen que repasar, muchachos, ¿ah? Ya los temas que estamos viendo, uno enlace el otro. Yo les dije eso. El tema que sigue, que es electrodinámica, electrodinámica va junto con condensadores también. O sea, después de condensadores sigue el electro. Ya está. Entonces, el potencial eléctrico es la constante de Coulomb en el vacío por la carga sobre el radio. En cualquier punto, ya sea en el interior de la esfera o en la superficie, vemos que el potencial es así, ¿no? Eso ya lo estudiamos en la clase anterior. Ahora, la capacidad eléctrica se define como la carga entre el potencial eléctrico. Bueno, vamos a reemplazar. Abajo colocamos potencial y el potencial es K por Q, K sub 0 por Q entre el radio. Ya está. Profe, se va el Q, el R sube, te queda R sobre K sub 0. Y ya está. Eso es lo que saca. Entonces ya calculaste la capacidad. Ahora, eh, otro detalle más muy bueno es este, mira. La constante de Coulomb se calculaba de otra manera. ¿No? Vamos a poner acá recordando. Vamos a recordar con respecto a la constante de Coulomb. La constante de Coulomb era 1/4pi, ¿qué cosa? Multiplicado por el éxilo sub 0. ¿Ya? ¿Recuerdas eso? Te lo puse. Y ustedes dijeron, profe, ¿y eso para qué? De frente 9 por eso era 9. Claro, pero es que ahora lo vamos a utilizar para poder representar la capacidad de otra manera. Recuerda que el éxilo sub 0 se llama permitividad eléctrica. Permitividad eléctrica. Pero esto depende del medio. Y en este caso estamos considerando el vacío. Permitividad eléctrica del vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la esfera está en el aire vacío. Así que le ponemos vacío. Profe, entonces, ¿esto cuánto vale? Esto vale 8,85 por 10 a la menos 12 con un cuadrado por newton metro cuadrado. Si esto cambia, es porque el medio ha cambiado. La permitividad eléctrica depende del medio. ¿Ya? Está. Esto acá abajo. Ya está. Profe, ya recordé eso. Ya. Sí, sí, ya me acordé. Sí, sí hemos estudiado. Claro. Ahora esto lo que vas a hacer es reemplazarlo acá para poder encontrar otra forma de escribir la capacidad eléctrica. Si lo reemplazas, tendrías que la capacidad eléctrica es igual a, como este es 1/K sub 0, es invertir el K sub 0 que está acá y te quedaría 4pi multiplicado por el éxilo sub 0 y el radio. O sea, esta es otra forma de hallar la capacidad eléctrica. Pero ¿por qué utilizo esto? Mira, en esta formulita aparece el éxilo sub 0. El éxilo sub 0, ¿qué cosa es? Permitividad del medio. ¿Está bien? La permitividad del medio. Entonces, conclusión, la capacidad depende de quién. Mira, depende del medio y del radio. Y dime, si el radio cambia, ¿no cambiaría su forma geométrica? Sí. Entonces, conclusión, en la ecuación de la capacidad eléctrica hemos encontrado una relación donde depende de dos cosas, de la permitividad del medio, o sea, del medio, y depende de la forma geométrica.
Por eso que en el anterior yo te había puesto que la capacidad, ¿no? Depende mucho de la forma geométrica y del medio que lo rodea. Ah, profe, así nomás, claro. Esta es la forma de hallar la capacidad eléctrica. Pero también se puede hallar como la relación de la carga sobre la diferencia de potencial. Y ya está. ¿Se entendió esto? A ver, muy bien, muy bien. Estamos bien, entonces, se entendiendo. Perfecto, entonces ya vimos lo que es una esfera, ¿no? Una esfera conductora. Ya está. Más o menos para que recuerdes, la esfera conductora en su interior no hay campo eléctrico, en su interior el potencial es constante. En la superficie sí hay campo eléctrico y también hay potencial eléctrico. Ya, las cositas ya hemos ido viendo. Listo. Ahora sí vamos a hablar de los condensadores planos. ¿Listo? Bien, vamos acá. Los condensadores planos, ahora sí, porque hemos visto que el condensador simplemente es la relación de dos conductores de la misma carga, pero de signos opuestos. Entonces, los conductores más sencillos para poder estudiarlos son los planos. ¿Cómo es eso de los condensadores o los capacitores planos? Lo que pasa que esas dos superficies o esos dos cuerpos, dos conductores, deben ser planos y paralelos, ¿no? Ahí está. Y almacena carga positiva y almacena carga negativa. Entonces, con eso ya más o menos identificas, ¿no? Que esto ya es un condensador o un capacitor. Bien, ya está. Ahora, eh, está conformado por dos placas conductoras iguales, no tienen que ser necesariamente iguales, no puede haber una más grande que otra. Ahora, y tienen que estar dispuestas en forma paralela, pero tienen que estar separadas una cierta distancia, pero es una distancia pequeña. Ahora, bueno, su capacidad eléctrica debería decir acá. Su capacidad eléctrica es proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas. ¿Sí? Para una esfera, ¿cómo era? 4pi epsilon sub 0 multiplicado por el radio. Ya está. En este caso, para estos condensadores planos, la capacidad eléctrica se calcula de esta manera. Epsilon sub 0 multiplicado por el área entre la distancia. Epsilon sub 0 multiplicado por el área entre la distancia. Bien, vamos apuntando eso. Profe, área, sí, ¿cuál área? El área de la armadura. ¿Cuáles son las armaduras? Son las superficies, las placas metálicas que aparecen ahí. Entonces, esto es el área, ¿no? Ya está. Y esta es la distancia. Ahora, respecto a las unidades, el A que es área, el área tiene que estar en metro cuadrado. Y el D, que es distancia, la distancia tiene que estar en metros. Distancia en metros. Ya, ahí está. Y vamos a colocar acá de nuevo, recordemos, ¿no? Recordar algunos cambios de unidades. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros.
Y 1 milímetro es 10 a la -3 metros. 1 centímetro cuadrado es elevar al cuadrado toda esta expresión y te quedaría 10 a la -4 metro cuadrado. Elevar al cuadrado, acá sería 1 milímetro cuadrado. Y 1 milímetro cuadrado es 10 a la -6 metro cuadrado. Ya, esta tablita lo pongo porque debes tenerlo en consideración. Porque si te dan la distancia en milímetros, rápidamente tienes que pasarlo a metros. Ya está. Ahora, la capacidad eléctrica de este condensador también se puede hallar de esta manera, ¿no? También la capacidad puede ser así, como la carga entre el voltaje, la diferencia de potencial. ¿Ya? O sea, no hay problema. Pueden ser estas dos formulitas, pero te das cuenta de que si aumentas el área de este armadura que está acá, ya está completamente seguro de que la capacidad va a cambiar, ¿cierto? Nada más. Si aumentas la distancia, por ejemplo, ya hay que estar seguro de que la capacidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque estarías cambiando la forma geométrica, ¿no? Bien, listo. Entonces ya vimos lo que son los condensadores planos. Si la carga se duplica, el potencial se duplica, pero no la capacidad. La capacidad no va a cambiar. Bien, hasta aquí nomás. Vamos a ver ahora un poco de preguntas antes de entrar a lo demás. Vamos con esta preguntita. La pregunta uno dice, mira, el condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Está formado por dos armaduras metálicas paralelas, generalmente de aluminio, ¿no? Separadas con una cierta distancia. Con respecto a lo mencionado, señale verdad o falsedad. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Uno, la capacidad eléctrica indica la cantidad de carga que un condensador puede almacenar por unidad de voltaje. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero, porque esa es la definición de la capacidad eléctrica. Carga entre voltaje, ¿no? Y ese es el concepto, ¿está bien? Verdadero. Dos. Mira, dado que C es Q sobre V, entonces, mira, si el voltaje se reduce a la mitad, la capacidad también se reduce a la mitad. A ver. Si el voltaje se reduce a la mitad, la capacidad también se reduce a la mitad. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Ah, muchachos, rápido, tienen que responder. Falso, ¿no? Porque si el voltaje se reduce, la capacidad también se reduce. Recuerda que el voltaje capacidad es proporcional al voltaje. ¿Por qué? Perdón, la carga es proporcional al voltaje. ¿Por qué? Porque la capacidad es constante. La capacidad no va a cambiar. Y acá te está diciendo que se va a reducir la capacidad. No, pues no puede cambiar, falso. Salvo que el problema te diga de que se redujo la forma geométrica. Ahí sí. Tres,
La capacitancia eléctrica de un conductor solo depende de la forma geométrica y del medio que lo rodea. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dices? Vamos, muchachos, ¿qué pasó? Los veo apagados hoy día. Están dormidos seguro. Ah, o si hay dudas, pregunten, a ver, los escucho, los leo. ¿Qué dices de la 3? ¿Verdadero o falso? ¿Están dudando? Recuerda el ejemplo del salón. La única forma de que el salón entre en más alumnos es cambiando la forma geométrica. ¿Y qué más? Y el medio que lo rodea. Entonces, en esa pregunta es verdadero o falso. Ahí está, ya, uno respondió. Le puso un checkcito. Dos, tres, ya, ahora sí, ¿no? Ya está. Listo. Esto es verdadero. Porque sí, depende solo de ello. Clave, verdadero, falso, verdadero. A ver, respecto a los condensadores, indica verdadero o falso. Vamos. La uno dice, la capacidad de un condensador depende del voltaje aplicado. ¿Verdadero o falso? No, falso, pues. ¿Cómo va a depender el voltaje? Dos dice, la capacidad de un condensador es proporcional a la carga que se acumula en cada placa. O sea, te está diciendo que la capacidad es proporcional a la carga. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? A ver, lo leo, lo leo. Muy bien, falso, porque no depende, no depende de la carga, falso. ¿Y qué dices de la 3? En todo condensador de placas paralelas, la capacidad depende del área. ¿Qué dices? Claro, ¿por qué? Porque si tú cambias el área, si cambias el área de las placas metálicas, estarías cambiando la forma geométrica. Y si cambiamos la forma geométrica, profesor, entonces la capacidad varía, ¿no? Entonces esto es verdad. La clave, la clave me sale falso, falso, verdadero. Y ya está. ¿Se entendió? Ya está. Sigamos, sigamos, sigamos. Continuamos entonces. Bueno, está acá y tenemos continuidad con la teoría, pero vamos a hacer otras preguntas. A ver, esta. A ver, en esa pregunta, ¿qué crees que salga?
Besito. B de bueno. B de bomba. Bomba. No. Claro, el barquito, muchachos. Fijo, de ley. Ahora, ¿por qué, profesor? Porque lo que tienes que hacer es aplicar la formulita de la relación de cargas, ¿no? Con el voltaje. O sea, te está diciendo la capacitancia eléctrica, determina la capacitancia eléctrica en un condensador plano que trabajando bajo una diferencia de potencial o voltaje es 220 volts y la carga eléctrica que tiene es de 440 microcoulomb. Entonces, la capacidad eléctrica es la carga entre el voltaje, carga sobre voltaje, siendo la carga igual a 440 microcoulombs entre el voltaje que es 220. Se va, queda 2 microcoulomb, no, sino que ahora le vas a poner 2 microfarad. Microfarad o microfarad. La clave, barquito, P de bueno. Next. En la figura, ya esta relación de carga-voltaje todavía no hemos hecho. Aquí mira, un sintonizador de radio está formado por un condensador, ¿no? Ahí está un condensador. Plano de placas paralelas, cuya área varía desde A hasta un cuarto de A. ¿Está bien? El área varía. ¿Cuál es el porcentaje de variación de la capacitancia de este condensador? Bueno, el área está cambiando. Y si el área cambia, el condensador también cambia. Ya está. Ahora vamos a poner acá. Vamos a hallar las capacidades en cada uno, en cada caso. Por ejemplo, la capacidad 1 lo vamos a hacer con el área A1. Ahí lo hacemos así. El área A1 es A. Entonces la capacidad 1 va a ser epsilon sub 0 por el A1 sobre la distancia. Esto quedaría epsilon sub 0 por el A sobre D. En el caso 2, colocamos así. O sea, el área 2 es la cuarta parte. Entonces, la capacidad 2 es epsilon sub 0 por el área 2 entre la distancia. Es que no está cambiando la distancia. En ningún momento me dice de que se reduce a la mitad o se duplica la distancia. Solamente me está diciendo de que el área es el que está cambiando. Ahora, si seguimos resolviendo esto, el A2 es un cuarto. Sería un cuarto de epsilon sub 0 por el A sobre D. Conclusión. Si al inicio es 1 y luego es un cuarto, ¿qué sucede? Aumenta o disminuye. Y si disminuye, ¿en cuánto disminuye? A ver, disminuye en... Para llegar de 1 a un cuarto hay que reducirlo en 3 cuartos. Disminuye
en 3/4. Y 3/4 equivale al 75%. Ya está. ¿Ves? Así nomás. Siguiente. Sigamos acá. Ya está. Volvamos. Ahora, otro detalle también que quiero mencionar de esto es lo siguiente. ¿Hay espacio acá? No, no hay espacio. Tengo una hoja libre. Tampoco. No he dejado hoja libre. Ya, entonces vamos a reducir esto. Acá lo voy a tener que poner. ¿Ya? Y voy a aprovechar aquí. Mira, quiero explicarte esto. ¿Qué pasaría si juntamos cargas positivas con cargas negativas? ¿Qué es lo que aparece? Aparece un campo eléctrico, ¿verdad? ¿Y el campo eléctrico de dónde a dónde va? De las cargas positivas hacia las cargas negativas. Entonces, mira, dentro de este condensador van a aparecer líneas de fuerza de esta manera, pero en dirección de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Aquí, ahí está. Este es o representa el campo eléctrico. ¿Ya está? Entonces, mira, lo que voy a hacer ahora es exagerar un poco el gráfico en este lugar. Vamos a dibujar acá el circuito. Lo voy a poner así. Voy a representar a los condensadores de esta manera. Y lo vamos a conectar a una fuente. Ya está. Mira, esto que está acá, representa una fuente. ¿Ya? Esto representa una fuente. Y la fuente tiene dos rayitas, en la cual una rayita representa algo. La rayita más grande, la más larga, representa el signo positivo. Y la rayita más pequeña, el signo negativo. Conclusión, este punto del cable está conectado en esta plaquita. Aquí se forma positivo. Y el negativo
está conectada en la otra plaquita y acá se forma negativo. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer con eso? Es que al tener los signos, voy a poder encontrar la relación o cómo va el campo eléctrico. El campo eléctrico va de mayor a menor. ¿Lo tienes? O sea, si yo quiero cambiar la dirección del campo eléctrico, quiero que ahora el campo eléctrico apunte hacia el otro lado, ¿qué tengo que hacer? Invertir la fuente. Invertir la fuente. Ahora, esta fuente te entrega un voltaje y este voltaje está formado por dos puntos, punto A, punto B, que sería el potencial en A menos el potencial en B. Ahora, otro detalle es que esto que está acá, estas plaquitas están separadas una cierta distancia. De aquí a aquí hay una cierta distancia. No sé si recuerdas esto. La diferencia de potencial es la intensidad de campo eléctrico por la distancia. ¿Recuerdas eso? Lo vimos, ¿ah? Cuando hicimos campo eléctricos, potencial eléctrico, vimos esta relación del potencial con el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, esta propiedad también lo puedes utilizar. El voltaje que entrega la fuente es igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicada por la distancia de separación. Ya, voy a, voy a expandir esto un poco, porque no me estoy entrando. Ahí está. Punto A, punto B. Y esta es la distancia D. Así está mejor. ¿Ya? Entonces, esa es la formulita que también puedes aplicar en este tipo de condensadores. La relación de voltaje con el campo eléctrico. Y la carga, también lo puedes hallar de esta manera. Éxilo sub cero por la intensidad de campo eléctrico multiplicado por el área. ¿Y de dónde sale esto? Mira, voy a hacerlo en borrador. ¿Te acuerdas que C es Q sobre voltaje? Ya. El C es éxilo sub cero por el A sobre D. Y el voltaje es E por D. Se va el D y el E pasa a multiplicar y obtienes esto. Entonces, si el problema te pide la carga y te piden la carga en función de, o te dan de datos solamente el campo eléctrico, la permitividad y el área, no te dan voltaje ni carga o ni capacidad, entonces aplicas esto, ¿no? El producto de eso también me da la carga. Ya está. Son dos ecuaciones más que se pueden aplicar en esto. Bien, ahora sí. Vamos a hablar de la energía que almacena un condensador. Profe, ¿por qué energía? Lo que pasa que hemos estado viendo de que un condensador, para que este condensador se pueda cargar, ¿no? Para que pueda cargarse, tiene que haber una diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial hace que las cargas se puedan mover, las cargas empiecen a viajar. Entonces, las placas se electrizan conectándolas
a los polos de una batería. Estas placas adquieren cargas eléctricas de igual valor, pero diferentes sí. Entonces, entre ellas se establece un campo eléctrico. Ahora, y al llegar al sistema, al equilibrio eléctrico, la diferencia de potencial entre las placas será igual al voltaje entre los polos de la batería. Entonces, mira, dado que la carga es proporcional al voltaje, debe haber una gráfica que relacione las cargas y el voltaje. Y esa gráfica lo ponemos así. Ponemos aquí carga, mira, y aquí voltaje. Carga, voltaje. Y como la relación es proporcional, ¿ya? Cuando tienes una relación proporcional, tendrías esta gráfica. Ahí está. Donde la pendiente es carga entre voltaje. La pendiente es esto, en la tangente del ángulo teta. Mira, la tangente del ángulo teta es carga entre voltaje. Y carga entre voltaje, ¿qué cosa es? Es la capacidad. Y esto es constante. Ya está. Entonces, cuando tengas este tipo de gráficas, la pendiente que representa la capacidad. Pero ojo, ojo, siempre y cuando sea carga y voltaje. Aquí carga y acá voltaje. Si es al revés, que a veces lo dan, que acá colocan voltaje y acá carga, entonces la tangente ya no es C, sino que ahora va a ser 1 sobre C. Pero es cuestión de que tú lo revises. Te vas a dar cuenta rápido de eso. Ahora, como la fuente dice, traslada carga eléctrica hacia el capacitor, entonces desarrolla un trabajo. La fuente desarrolla un trabajo para trasladar las cargas de un lugar a otro, ¿no? Ese trabajo lo vas a determinar como el área. Vas a sacar el área de esto. El área de esto representa el trabajo. Y el trabajo es la energía que almacena, entonces. Entonces, la energía almacenada le vamos a dar de nombre una letra U. Lo vamos a anotar con la letra U. Entonces, la conclusión va a ser esto. Calcula el área de ese triángulo. Sería base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Profe, la base es carga, perdón, la base es voltaje, la altura es carga y entre 2. Y ahí está. La primera fórmula de la energía. Un medio de K por V, siendo V el voltaje. Profe, a mí me cuesta entender eso porque las otras dos son bien trancas memorizarlas. Pero no, o sea, lo único que tienes que saber es esto. La capacidad es carga entre voltaje. ¿Listo? Tienes un medio de Q por el voltaje. Lo que vas a hacer es despeja el Q. Si despeja el Q, te queda C por voltaje. Reemplazas un medio de C por voltaje multiplicado por voltaje. Si juntas estos dos, ¿qué te sale? Voltaje al cuadrado. Un medio de C por voltaje al cuadrado. Ya está. Ya tienes la segunda propiedad. Y vamos con la tercera. ¿Cómo haces para encontrar la tercera? Bueno, la tercera es la misma idea. Despejas voltaje, te queda Q sobre C. Entonces, un medio de Q por voltaje, que es Q sobre C, estoy trabajando con la de María, sería Q cuadrado sobre 2C. Y ahí está, la segunda formulita. O sea, esas tres formulitas simplemente son variaciones. O sea, no es que sea algo diferente. Y la primera formulita lo puedes recordar como el área de un triángulo. Nada más. Bien, entonces ya vimos la energía que puede almacenar un condensador. ¿Estamos bien? Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, necesito saber sus comentarios.
Perfecto. Ahora viene la parte un poquito más pesada. ¿Cómo conectamos los condensadores? Ajá. Mira, voy a buscar acá una imagen de condensadores en serie. Uno para que puedas ver. Esta gráfica tiene conectada condensadores en serie. ¿Cómo te das cuenta? Por esto, mira. Acá viene el cable, pasa por él, llena este condensador, sale, va por acá, pasa por este condensador, regresa y pasa por esto. Ahí está el circuito. Entonces, eso es en serie. Pero estos dos condensadores, si te das cuenta, te ocupa un espacio en el circuito. Son dos condensadores. Entonces, como son dos condensadores, ocupan mucho espacio, como lo puedes ver en el gráfico. Lo que se va a hacer es eh, reducir estos condensadores para poder obtener un aproximado. Entonces, para hacer eso, lo que tienes que hacer ahora es buscar un equivalente. ¿Lo ves? Cuando tú utilizas un equivalente, ¿qué es lo que estás logrando? Lo que estás logrando primero es reducir el espacio, ¿no? Imagínate que tu celular tenga un montón de condensadores. No te conviene, ¿no? Sería un celular muy grande. Entonces, en estos casos, vemos que lo que hacemos es reducirlo, ¿no? Y para que al momento de reducirlo, bueno, te ahorres el espacio. Y esa es una gran ventaja. Por eso existen los equivalentes. Ahora, ¿cómo hacemos para reducirlo? Pues se supone que al momento de reducirlo no es poner cualquier condensador de cualquier valor. No, tiene que haber un mismo valor. Entonces, para ello, vamos a anotar esto. Vamos con la conexión en serie. Cuando tú colocas tus condensadores en serie en un circuito, la carga se empieza a dar de esta manera. La carga se mueve por acá y esa carga atraviesa los condensadores. Pasa por este condensador, luego la carga sale de todo este condensador, llega a este, sale de nuevo, llega al otro y así. O sea, cuando tú conectas en serie, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que las cargas son iguales. Cuando conectamos en serie, se concluye que las cargas son iguales, ¿no? Y al conectar en serie, vamos a obtener eh, el equivalente de esta manera. El C equivalente lo calculas así. La relación es 1 sobre C equivalente, es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Esa es la formulita cuando tengas, en este caso, 3. Ahora, en el caso de dos condensadores, se utiliza la forma práctica. La forma práctica se va a utilizar solamente en dos condensadores y vas a tener esto. Estos dos condensadores están conectados en serie. Entonces, el C equivalente, ¿ya? El C equivalente lo vas a obtener de esta manera, como el producto entre la suma. Producto entre la suma. O sea,
C1 por C2 sobre C1 más C2. Ya, está rapidito nomás. Así lo vas a hacer. Producto entre el azul. Ahora, eh, otro detalle es cuando son condensadores iguales. ¿Cómo hacemos, profesor, si los condensadores son idénticos? Ya, vamos a ver acá. En condensadores idénticos, ponemos acá un asterisco. Para n condensadores idénticos, ocurre esto. Tendrías un C, un C, un C, puntos suspensivos y otro C. Un C, un C, un C y otro C. Entonces, el C equivalente lo vas a hallar como un solo C dividido entre n. Un solo C dividido entre n. Y ya está. Es una propiedad que te va a ayudar bastante. Por ejemplo, si son dos, sería C medios, ¿no? C y C, y son dos C medios. Si son tres iguales, C tercios. Y ya está. Así es como sacas el equivalente, cuando son idénticos. Mientras no sean idénticos, no puede ocurrir eso. Y ya está. Ojo. Ya está. Listo. Ahora, vamos a una combinación en paralelo. Cuando hacemos una instalación en paralelo, ahí está la gráfica, condensador uno, condensador en paralelo. ¿Sabes qué se cumple? Lo siguiente. De esta batería, acá está el punto A y acá está el punto B. Este sigue siendo punto A y este sigue siendo punto A. Este es punto B y este es punto B. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Mira, la fuente te entrega una diferencia de potencial entre A y B. Ese es el voltaje. En el condensador 1, te das cuenta que el voltaje 1 y el voltaje 2 también se forma entre A y B. Conclusión, ¿cómo tienen que ser estos dos? Iguales. Voltaje 1 debe ser igual al voltaje en 2. Por eso que cuando uno instala en paralelo, se cumple que los voltajes son iguales. Voltajes iguales. Ahora, en paralelo, la capacidad equivalente simplemente es la suma de cada uno de los condensadores. Y son tres, sumamos los tres. Son cuatro, suma los cuatro. Nada más, es directo. En serie sí hay que hacer un poquito más de cosas, pero en paralelo solamente es sumar. Ahora, el otro detalle es esto, que tienes que entenderlo. Por aquí hay una carga que entrega la fuente. Y esta carga, vemos que en este punto se divide en dos en paralelo. Por arriba habrá una carga Q1 y por abajo habrá una carga Q2. La carga se reparte.
no es la misma para ambos. Como la carga se reparte, ahora tú tienes que identificar, ¿no? ¿En qué proporción se reparte? La carga se va a repartir en proporción directa a los condensadores. La cantidad de carga, ¿no? De cada capacitor en paralelo es proporcional a sus capacidades eléctricas. Ahora sí te actualizo con esto. ¿Qué pasaría, profesor, si por acá de repente ingresa 16 coulombs? Y él tiene una capacidad de 2 microfarads. Y acá le ponemos una capacidad de, le ponemos, a ver, de 6 microfarads. ¿Cuál es la carga que acumula el condensador 1? Ah, bueno, lo haces así, mira. L es 2, L es 6. Entonces en Q1 le colocas 2Q y en Q2 le colocas 6Q. 6Q más 2Q es 8Q. Por acá tiene que haber 8Q. Y este 8Q coincide con 16. 8Q igual a 16. ¿Cuánto vale Q? Q vale 2 coulombs. Si Q vale 2 coulombs, entonces ¿cuánto hay aquí? Por aquí pasa 4 coulombs y por aquí pasa 12 coulombs. Ya está. Encontraste la distribución cuando tienes una instalación en paralelo. ¿Se entendió? Perfecto. Y ahora sí, se acabó. Vamos con los ejercicios que nos faltan. A ver, vamos con la parte 3. Dice, si dos capacitores idénticos de capacidad C se conectan en serie, entonces la equivalente es mayor que el individual. Bien, en la 1, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos en serie. 1, 2, 6. Y esto voy a obtener un equivalente. ¿Cuánto vale el equivalente? Cuando son iguales se divide entre la cantidad de veces, o sea, entre 2. Sería C medios. La pregunta es, ¿ese C medios es mayor que el individual? No, falso. 2. ¿Qué dice la 2? Se tienen 4 capacitores idénticos. Dos de ellos están conectados en paralelo. Y esos en paralelo se conectan en serie con los otros dos que están en serie. Entonces la capacidad equivalente es 13 quintos. A ver, vamos a analizar. Tenemos dos en paralelo. Y estos dos en paralelo lo conectamos en serie con los otros dos en serie. C, C, C y C. ¿Ven? Ya está. A ver, primero vamos a reducir. ¿Estos dos en qué están? Están en paralelo. Si están en paralelo, ¿qué se hace? Solamente se suma. Y al sumarlo quedaría 12. Y estos dos están en serie. Como son iguales, sería C medios. Me estaría quedando entonces lo siguiente. Un 12 y un C medios. 12 y un C medios. Listo. Ahora vamos a hallar el equivalente. Cuando están en serie, ¿qué es lo que se hacía? Para el equivalente, ¿cómo se hacía?
Producto entre la suma, te dije eso. Vamos a hallar el producto. Multiplicas 2 por 1/2 sobre 2 más 1/2. Se va, se va. Y abajo sale 2 por 2, 4 más 1, 5/2. Ya, ese 5/2 lo divides, lo inviertes, perdón, sería ¿cuánto? 2/5. 2/5, ya está. Y dice que sale 3/5, no, falso. No sale 3/5, sale 2/5. ¿Listo? Siguiente, a ver. Dice acá, la 3. Si a un condensador plano de capacidad C se reduce la distancia a la mitad, entonces la capacitancia se duplica. Pues tenemos aquí el condensador con una distancia de. ¿Cuánta es la capacidad? Epsilon sub 0 por el área sobre D. Ahora la distancia se reduce a la mitad. Ya no es D, ahora es D medios. Entonces la nueva capacidad sería epsilon sub 0 por el área, no cambió el área, y la distancia es de medios. Oye, esto sería 2 veces epsilon sub 0 por el A sobre D, y esto es el C. Entonces la nueva capacidad es 2 veces C. Conclusión, se duplica verdadero. Clave de dica. O sea, no creas que por el hecho de que la distancia se reduzca, la capacidad también se reduzca. No, 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 no. Tú tienes que reemplazar y en las ecuaciones te van a decir si eso ocurre o no. ¿No? Y ahí está, lo hemos comprobado. ¿Se entendió o no? Listo. Mira, vamos con esta pregunta. Te dicen en la figura, tienes carga versus diferencia de potencial de un condensador plano. Determina el área de las placas si la distancia de separación es 3 milímetros. Bueno, hay una relación de carga y potencial. ¿Recuerdas eso? Era la pendiente. Listo. Si colocabas acá un teta, la tangente de teta, según esto, es carga entre voltaje y esto es el C. Entonces la capacitancia va a ser, vamos en este punto, el vale 3, el vale 2. Pero él vale 3 microcoulomb y él vale 2 volts. Sería 3 microcoulombs entre 2 volts. Y esto me sale 3 medios microfarads. ¿Bien? Listo. Una vez que tenemos eso, ¿qué más calculamos? El área. Y para el área hacemos lo siguiente, mira. C es igual a epsilon sub 0 por el área sobre la distancia. Despeje el área. Sería C por D entre epsilon sub 0. Ya está. Reemplazamos. El C salió 3 medios por 10 a la menos 6.
Así lo vamos a poner. La distancia, ¿cuánto era? 3 milímetros. 3 mili es 10 a la menos 3. Y todo esto entre el éxilo. ¿Cuánto vale el éxilo? Te lo están dando el valor. Te lo han aproximado ese valor en realidad. Ahí dice arriba cuánto es. 9 por 10 a la menos 12. Operamos 3 por 3 9. ¿Y esto cuánto te sale? A ver, por ahí vi que ya están operando. 500, enanito. Bueno, la pregunta es un poquito fuera de contexto porque tener un condensador de 500 metros cuadrados de área es demasiado, ¿ya? Listo, entonces marcamos. A ver, la pregunta 7. ¿Cómo hacemos la 7? Respecto al condensador mostrado, determine el valor de verdad o falsedad. Uno, la capacidad vale 1,8 por 10 a la menos 10. A ver, vamos a hallar la capacidad. La parte uno. La capacidad es éxilo sub 0 por el área sobre la distancia. 9 por 10 a la menos 12. El área te lo están dando, mira. 0,1 que es 10 a la menos 1. Y también te están dando la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 5 por 10 a la menos 3. Y ya está. Bien, ¿cuánto sale eso? Uno coma ocho por 10 a la menos 10. Está bien, entonces. Por 10 a la menos 10 para uno verdadero. La 2. ¿Qué pide la 2? La carga del capacitor es 9 nanocoulomb. Para la carga, ¿qué aplicas? QCB. La de frente, la formulita que está acá. Entonces, tienes la capacidad que es 1,8 por 10 a la menos 10 y el voltaje es 5. ¿Cómo saco el voltaje? Aquí está, miren. Esto es el voltaje. ¿Ya cuánto sale esto? Esto sería 9 por 10 a la menos 10, ¿correcto? Ya, pero como lo quiero en nanocoulomb, sería 0,9 nanocoulomb. Ah, no sale 9 entonces, falso. Y vamos con la parte 3. ¿Cómo hacemos con la parte 3?
En la parte 3 te están pidiendo el campo eléctrico. Y en la parte 3 aplicamos esto. Para hallar el campo eléctrico utilizas esto. La diferencia de potencial es E por D. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? 5. Intensidad y la distancia que es 5 por 10 a la menos 3. Se va y L me sale 1000. El problema está en conseguir la dirección. Porque ese unitario del menos K te indica si va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, mira, si va hacia arriba sería más K y si va hacia abajo es menos K. Más K, si va hacia abajo, menos K. ¿Cómo sacamos ahora la dirección en la cual se da ese campo? A ver, ¿cómo crees que lo hacemos? Utilizando la fuente, muchachos. Tienes que utilizar aquí la fuente. Con la fuente vas a poder determinar, ¿no? ¿Cuál es la dirección? En la fuente, no te olvides que la rayita más grande es positivo, la rayita más pequeña es negativa. Entonces aquí está el positivo y aquí está el negativo. Entonces esta placa se carga positivamente y esta se carga negativamente. Conclusión, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Ahí está. De mayor a menor. Listo. Entonces, ¿qué dirección tiene esto? Menos K. Vectorialmente es igual a menos 1000 K vol por metro. O sea, verdadero. Clave sería verdadero, falso, verdadero. ¿Estamos bien? Listo, sigamos. Vamos ahora con otro tipo de preguntas y vamos a reducir este circuito. A ver, ¿cómo hacemos reducción de circuitos? Vamos a pedir que lo lea la pregunta 8. Angie Rojas. Angie, por favor, léelo. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, vamos. La capacitancia equivalente en un circuito representa la capacidad total de almacenar carga eléctrica de un conjunto de capacitores. En mención a esto, hay en la capacidad del condensador equivalente microfarado entre A y B en función de C. Bien, hay que hallar el equivalente entonces. En este tipo de problemas, para poder obtener el equivalente, ya, lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de puntos. Sí, hay que redibujar este circuito. En este lugar voy a colocar un punto M. Ahí está. Un punto M. Y por acá le colocaré un punto N. Como está libre, también un punto N y un punto N. Y acá un punto P. Así. Listo. Y ahora ordenamos y vamos a trazar una línea. Ahí está. Ponemos punto A, punto B. Ya está. Entre A y B
¿Cuántos puntos hemos utilizado? Hemos utilizado 3 puntos. M, N y P. Vamos a poner M, N y P. Ya, vamos en orden, ¿ah? Entre A y M hay un 12. Colocamos aquí el 12. Entre M y N hay un C. Entre M y N hay otro C. Y eso lo pondré por arriba. Paralelo. Entre N y P hay un C. Ya está. Entre N y P hay otro C. Entonces, ese otro C lo pondré también por arriba. Paralelo. Y luego, entre P y B hay un 12. ¿Listo? Muchachos, pregunta, ¿me falta alguno o ya está todo? Falta uno. ¿Cuál es? El que va entre M y P, ¿cierto? Ya, entre M y P. Y ese lo vamos a poner acá, justo aquí, entre M y P. Aquí está el C. Ahora sí, vamos a reducirlo. Ya está dibujado. Ya es más visible incluso para que puedas identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. Por eso se hace el redibujo. A ver, estos dos están en paralelo. Paralelo, ¿qué se hacía? Se suma. 12. Y esto también está en paralelo. Se suma 12. ¿De ahí? Ahora, ¿qué más? Te está quedando el dibujo así. 12, 12, 12 y por acá otra vez 12, ¿no? Pero entre estos dos también hay un C. Ahora sí, vamos. Estos dos, ¿en qué están? En serie. Si están en serie, ¿cuánto sale el equivalente? La mitad, uno, C. Ya está. El circuito va quedando así entonces. 2C, un C y un 2C. Y por abajo está el otro C. Listo, muchachos. Repito. Estos dos se suman, sería 2C. Y me están quedando 3 de 2C. Entonces, el equivalente, ¿cómo se hace? Se coloca uno de ellos y se divide entre la cantidad de veces que aparece. ¿Cuánto es la cantidad de veces que aparece? 3 veces. Entonces, lo divides entre 3. Y sería 2/3. Ahí está. ¿Se entendió? Listo. Siguiente, vamos, vamos. Vamos con esto. En una región de ciertos circuitos se tienen N condensadores en serie seguido de N condensadores en paralelo, ¿no?
¿Cuánto vale cada capacidad equivalente? ¿Ya? Dice cada capacidad equivalente de todo el sistema. Considere cada condensador que tiene una capacidad C. Bien, ¿cómo lo haríamos? Hacemos esto. Son N condensadores en serie. ¿Está bien? Conectamos primero en serie. Uno, dos, tres, puntos suspensivos, cuatro. Aquí están los N condensadores. ¿Está bien? Vamos a ponerlo así. Ya está. C, C y C. Ahí están los N condensadores. Y esto lo conectamos seguido en serie con N condensadores en paralelo. Vamos a conectarlo ahora con N condensadores en paralelo. Uno, dos, tres, puntos suspensivos, cuatro. Ya está. Un C, un C, un C, puntos suspensivos y otro C. Ya está. Ahora sí, ya teniendo todo esto, nos piden el equivalente. Aquí también colocamos que hay N condensadores. Ya, aquí también hay N condensadores. N condensadores. No, yo le pongo N porque es la cantidad de condensadores. N condensadores. Sino que no voy a dibujar todos, pues, porque no sé cuántos son. Ya, entonces, en estos N condensadores, allá, el anterior. En esta, ¿dónde le puse? A ver, las tres N en el capacitor, ¿dónde han? ¿Cuál? Ah, ah, ya, le puse las tres Ns porque como no hay un condensador en el medio, este se puede mover, ¿no? Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, no hay ningún problema, se puede mover. Bien, entonces, estos N condensadores que están acá se reduce a uno solo, que sería C sobre N. Y estos otros N condensadores que están acá se reduce a un NC. Como es la suma, si son 2 es 2C, si son 3 3C, son 4 4C, son N, NC. Y cuando están en serie, se resuelve como el producto entre la suma. Uno sobre N por N más sobre uno sobre N más N multiplicado por C. Se va. Tendrías uno sobre uno más N cuadrado sobre N multiplicado por C. Y esto es NC sobre N cuadrado más 1. Clave enanito. Nada, esa es la forma en la cual tienes que resolver. Vamos a una pregunta con energías. Vamos con esta. Dice, un capacitor de placas paralelas cargado tiene una energía U. Entonces, si la separación entre las placas es D. Vamos a dibujar nuestro condensador. Separadas una distancia D.
y la energía es U. Bueno, la energía es un medio de C por el voltaje al cuadrado. Ahora, el C se calcula como el éxito sub 0 por el área sobre D. Y esto por voltaje al cuadrado es el U. Ahora, dice el problema, eh, ¿qué pasaría si las placas se acercan hasta una distancia 3/4 de D, manteniendo constante la diferencia de potencial? Ah, bueno, la distancia se reduce, se convierte en los 3/4 de D. 3/4 de D. Entonces, la nueva energía, el U de X, lo calcularía como un medio de C, pero este es un Cx por el voltaje. Bueno, el voltaje no cambia, se sigue conectando en el mismo circuito. Entonces sería un medio de éxilo sub 0 por el área sobre la distancia que es 3/4 de D. Todo por el voltaje al cuadrado. Y esto si lo ordenas te quedaría 4/3 y te quedaría un medio de éxilo sub 0 por el A sobre D multiplicado por voltaje al cuadrado. Y toda esta expresión es el U. Conclusión, la nueva energía, ¿cuánto vale? Vale los 4/3 de la energía anterior. Clave, dedito. En la 13, a ver la 13. En la 13, claro, utilizas solamente el V. Sacas el C equivalente de todo esto y al final utilizas el V que está acá para colocar su energía. A ver, hacemos la 13 ya. En estos dos aplicamos serie, producto entre la suma. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3 sería 2/3 de C. Te estaría quedando ahora 2/3 de C y por acá te está quedando otro C. No, 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 no. A ver, te está quedando el 2/3 de C y debajo de él está este C. Y acá está el otro C. ¿Ya? Ya, ahí abajo de todo hay otro C, ya. Vamos a poner, ¿no? Para que no desordenemos esto. Ya está, acá hay otro C. Bien, estos dos se suman. Sería 13 más 12 es 5/3, ¿sí? 5/3 de C. Y este 5/3 con este de acá C están en serie. Entonces ahí sería producto entre la suma 5/3 por 1 y la suma sería 5/3 más 1. 5/3 y abajo sería 8/3. Se va y me sale 5/8 de C. Entonces ya mi circuito se va reduciendo a esto. Por acá arriba tengo 5/8 de C. Acá abajo tengo un C, ¿no? Y acá tenemos una diferencia de potencial. Ya está. Oye, el equivalente, vamos. Estos dos están en paralelo, se suman. Ya tenemos el C equivalente. Sería 5/8 de C más C. Y esto me sale 13. 13/8 de C. Ahora mi circuito me está quedando de esta manera. C equivalente y abajo me está quedando el voltaje, que en este caso lo representa como U. La energía es un medio de C equivalente por V cuadrado. Reemplazamos un medio. El C equivalente es 13/8. 13/8 de C por V cuadrado. Y esto me sale 13/16 de C por V cuadrado. Y la clave sería parquito. Muchachos, con eso estamos terminando entonces. Ya, ya hemos visto la definición de condensadores, capacitores en general. Ya.
y se acabó. Listo, de acá nos vemos en la tercera sesión, la tercera parte para poder estudiar la sesión número 2, ¿ya? Y que chicos, nos vemos más ratito entonces, ¿ya? Muy bien, chao chicos, nos vemos entonces, gracias.